Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa número 50 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, recordaros como siempre que Estudio Lightroom es un espacio con servicios de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos. Y me voy trabando por la coña de siempre, ¿vale? Nada, bienvenidos al programa número 50, que no sé, se nos ha pasado rápido. Sí, esto hay que celebrarlo. Sí, 50 programas. Son 2 programas semanales, con lo cual si empezamos en junio, pues ya es normal que lleguemos a los 50, no fallan. No falla. Pero bueno, estamos con Perdón, sigo con la tos. Sí, eso viene por un comentario que nos hicieron, ¿no? Sí, exacto. Vale. Además muy simpático. Intentaré en este programa retocar un poquito, o por lo menos cortar todo lo que pueda, que nos moleste y eso, y nada, eso, muy contentos y felices de haber llegado al número 50. Y otra cosita, durante este programa también tenemos un poquito de ruido del exterior, que espero que no se entre demasiado. Tenemos compañía de obreros de la construcción al lado. Sí. Entonces no sabemos hasta qué punto entrará el ruido, pero que sepáis, si oís algo de fondo, pues es eso. Sí, vale. No es que estemos aquí martillando nada. No. Pues nada, y para celebrar el número 50 vamos a hacer lo que sabemos hacer, lo de siempre. Exacto. Que es, los miércoles nos toca responder vuestras preguntas y hoy tenemos 2-3 preguntas con bastante chicha y algún comentario que también quiero leer. Vale, y nada, pues empezamos y... Empezamos por José González, que nos dice gracias a sus respuestas a mi pregunta sobre objetivos EF y EFS, ya que había oído decir que los círculos de confusión, esto es un poco chino para mí, de los objetivos EF no correspondían al tamaño de los fotodiodos de los sensores APS-C. Bueno, te aclaro lo que es el círculo de confusión, así te quitas un marrón de encima. El círculo de confusión es una estimación de lo que ve el ojo humano a una distancia concreta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los fabricantes, por norma, lo que han decidido es darle un tamaño de círculo de confusión diferente a una full frame y a una APS-C, cosa que no tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista. Nada que ver. Lo que pasa es que es un valor que se utiliza para calcular, por ejemplo, la profundidad de campo. No le hagas caso a eso. Luego continúa, dice, después de oír los comentarios, cómo medir la exposición, la corrección de la medición, y le he dado más importancia a la iluminación. Me siento más seguro en fotografía. Bueno, es nuestra intención, ¿no? Bueno, eso es lo que pretendemos. Y además, eso también te pasa porque cada día llevas más tiempo. O sea, no solo es mérito nuestro, eso es evidente, es porque le pones ganas. Claro, está claro. Nos sigue comentando, la duración está bien, no más de 30 minutos. Tengo costumbre de oírlos varias veces. Ustedes transmiten mucha información importante en cada frase y yo no llego a retenerlas en una sola oída. Eso es cierto, los programas son densos, pero es que el tema lo requiere. Es un tema de técnica, también, o sea que cada vez cuesta un poquito menos entenderlo. Una vez la tienes interiorizada. Sí, llegamos a hablar de hacer un glosario de términos. Pero bueno, quizá hagamos... Bueno, poco a poco en el blog lo vais teniendo, sí, porque vamos transcribiendo. Bueno, hoy hemos visto el círculo de confusión. Sí, pero sí, quizás los extraigamos de vuestras preguntas y eso y tengamos un PDF para que podáis bajar pues lo más... Hablando del círculo de confusión, si te escuchas otra vez el programa donde hablaba de la profundidad de campo, ahí hablo de ese tema. Claro, y así lo vuelves a refrescar, entonces verás que es parte. Es una estimación, de hecho es un valor estimado. Y nada, seguimos con el comentario de José y nos dice: he visto y oído materiales de fotografía en español, francés e inglés, muchos más o menos bien acertados para hacer fotografía.
donde se dice haz así para hacer una foto, pero con la regla voy aprendiendo por qué hay que hacer así. Pues nada. Bueno, esa ha sido siempre mi intención, es intentar explicar el porqué de las cosas. Yo creo que si a alguien, por eso soy muy crítico con algunos libros de fotografía que han aparecido en los últimos años, desde la aparición del digital, porque están generando, pues, como fórmulas, ¿no? Sí, dinámicas, que intentan generar un dogma de cómo se deben hacer las cosas, pero es que en fotografía es muy absurdo. O sea, escuelas hay tantas como fotógrafos. Es como la pintura, no vas a decir cómo tienes que pintar, pues no, hay escuelas para todos los gustos. Por eso te digo que yo creo que quizá la formación física pues también ayuda, ¿no? Intentar entender qué pasa con la luz o qué pasa con una foto, pues es mucho más interesante que decir, oye, pues pon esto y te saldrá esto. Es que entonces no se aprende nada. Yo me acuerdo siempre cuando, hace muchos años, cuando yo empezaba con esto con la informática y todo esto, entonces teníamos ordenadores muy pedestres con 2K y medio y cosas estas, Sí. que en las revistas aparecían, para hacer cosas, aparecieron listas interminables de pokés que tenías que copiar, tal cual, que como te equivocaras en uno ya no funcionaba nada. Pero claro, ahí no aprendías absolutamente nada. O sea, y a mí me parecía ridículo, ¿no? Pero bueno, es lo que había. Y en fotografía durante muchos años ha pasado esto. O sea, la formación se ha centrado a cómo hacer las cosas, ni no el por qué se hacen así. Bueno, esa es una dinámica que siempre hemos intentado cambiar. Pues nada, seguiremos en esa línea. Nos dice también, lástima que entre mis colegas de trabajo, muchos apasionados a la fotografía, ninguno hable español para poder hacer publicidad de vuestro sitio. Pues nada, José, ya nos dirás de dónde nos escuchas y eso, porque pensábamos que era sudamericano o algo, pero no. Bueno, sí. debes estar. O debes estar en Estados Unidos, extranjero. Ya nos dirás de dónde eres, que ya es curiosidad sí. nuestra. Y sigue diciéndonos, antes de que vuestros podcasts se hagan más populares y que el número de preguntas aumente, les paso otras de mis dudas. A ver. Yo utilizo el botón AF ON para el enfoque y conozco el de bloqueo de la exposición, el del asterisco, pero no sé cómo este último me puede ser útil. Después que decidí por mi exposición. Supongo. Vale, bueno, espera, te explico. Pregunta, ¿a qué sirve bloquearlo? Solo veo que muestra que es diferente de la medición. Si cambio el encuadre, pero no veo otra utilidad. Es muy sencillo. Bueno, de entrada te explico lo del botón AF ON. A mí no me gusta nada el botón AF ON. De hecho, eso es muy interesante pues cuando tienes el servo. Pero el problema es que tener el pulgar sobre la AF ON limita los movimientos de cámara y al final te darás cuenta de que te das en la frente todo el rato. A mí me marea mucho, pero también porque soy un poco de la vieja escuela y soy muy de utilizar el botón de disparo, ¿no? Es una cuestión de práctica, cogerle tacto al botón de disparo para hacer el AF y luego disparar. Creo que es mejor, bajo mi punto de vista, pero bueno, eso va a gustos. En cuanto a lo del bloqueo AE, es muy sencillo. Solo tiene sentido en los programas semiautomáticos, en AV y en TV. Quiere decir, yo mido en una zona, que sé que esa zona es una medición que yo controlo, que lo tengo claro. Por ejemplo, hay una pared blanca y una persona al lado que va de multicolor. Entonces, medir en la persona multicolor puede ser muy difícil, pero la pared blanca es muy fácil. Entonces, mido en la pared blanca, bloqueo para evitar que se desplace la medición al reencuadrar y entonces disparo. Claro, para esto solo sirve para esto. Es el bloqueo AE. Lo que haces es bloquear la medición que tú has hecho previamente para que no tengas una exposición diferente cuando reencuadres. Claro, si la medición es en manual, pues no tiene efectivamente. No, hay que pensar que el bloqueo AE dura unos segundos solo, entre 5 y 10 segundos dependiendo de la cámara. Entonces es un proceso que hay que hacer rápido. En cámaras profesionales, en vez de utilizarse el asterisco, se utiliza el botón FEL, que hace lo mismo, pero que en algunas pues te permite hacer múltiples puntos de medición, ¿no? Para que él te calcule la media. Digo, pues mira, mido aquí, aquí y aquí y compenso la medición en +1 y ya está. Ya está ahí, claro. Es para eso. Y luego te sirve también con flash. Cuando trabajes en TTL debes hacerlo porque si no, cuando reencuadras va a cambiar la medición porque se hace justo el predestello es justo antes de la foto y entonces va a tomar una medición diferente. Verás que cuando tienes el flash en TTL y le das al botón de asterisco, te lanza un destello pequeñito. Lo hace para medir.
Muy bien, José, pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta. Y sí, un apunte que quería hacer yo. Dice, antes de que vuestros podcasts se hagan más populares y el número de preguntas aumente, pues eso es estupendo, pero lo que haremos será hacer más programas, o sea que sí, no hay ningún problema. Tendremos que pasar a 3 por semana. A 3 por semana ya está, con más preguntas, o sea que... Al final ya verás, al final esto será como la Ana Rosa, cada día habrá que aguantar el peñazo de estos dos tíos hablando. Los 20 minutos, 25. Bueno, pues lo dicho, al menos José. El nuestro dura poco, porque esto lo pones en la tele y es que esto no acaba nunca, están toda la tarde, o sea, es impresionante. Toda la tarde, toda la mañana. Sí. Bueno, yo hace tiempo que no veo la tele. No, por la mañana, es verdad. Por la tarde están los del Sálvame, que no sé qué es peor. Muy bien, pues eso, gracias José por tu pregunta y nada, espero que te lo hayamos aclarado. Y pasamos a Rafa, que bueno, más que una pregunta es un comentario. Dice, antes de nada, daros las gracias por el esfuerzo que hacéis para los que no tenemos muchos conocimientos en fotografía, los ampliemos con vuestros programas. Con respecto a la pregunta que nos hacíais respecto a la duración de los programas, deciros que a mí me parecen cortos. Se me pasa el tiempo rapidísimo cuando los escucho. Señal de que son interesantes, entretenidos y amenos. De verdad que si dependiese de mí serían más largos, aunque la verdad eso supondría un mayor esfuerzo para vosotros. Un saludo y muchas gracias. Sí, claro, mayor esfuerzo si quieres, pero tampoco te creas que sería exagerado, ¿eh? No es un tema de más esfuerzo. De hecho, nosotros tenemos una norma, y es que, por ejemplo, con el tema de vuestras preguntas, yo no le dejo a Frank que me las diga antes. O sea, prefiero no saberlas. Quizá es porque así es mucho más divertido ir contestando a las dudas sobre la marcha. Sí, es que realmente sea algo que no se sepa y eso. Por ejemplo, en el tema de preguntas, el que prepara las preguntas es Fran. Yo, por ejemplo, no me preparo nada en cuando el taller de iluminación sí, pero más fresco y más... Pero cuando te has acostumbrado a estar dando clase y te pasas 8 horas dando clase, al final no te va a ir de aparte, si no se sabe algo, normalmente lo que hacemos es eso. Oye, pues no lo sabemos, pero lo preguntaremos, lo consultaremos. Sí, eso nos ha pasado con objetivos sobre todo, nos ha pasado, que no hemos probado. Pero nada, Rafa, muchísimas gracias por tu comentario. Y el tema, creo que dejaremos la duración pues como la estamos teniendo. ¿Por qué? Porque es cierto que también los programas son densos, eso, entonces... Sí, un poco. No, pero bueno, es la ventaja del podcast, es que tú te lo paras, o sea, si algo quieres tomar nota, lo paras o tiras para atrás. Esa es la ventaja que tiene, no es un programa en directo, no te ves obligado a grabarlo y luego... Pero bueno, como habíamos pedido feedback, pues es estupendo que nos vayáis diciendo qué os parece. Pues nada, pasamos a Sebastián Encina, que nos saluda desde Corrientes, Argentina. Dice, da igual el tiempo, vale, supongo que dirá el tiempo de duración de los programas. Siempre son muy buenos sus contenidos. Más vale calidad que cantidad. Y nos hace una pregunta. Dice, ¿utilizan la tarjeta gris al 18% para medición correcta de la temperatura? Saludos. Sí. A ver, tienes varias opciones para hacerlo. Algunos fabricantes te dicen que cojas una hoja en blanco y otros te dicen específicamente que cojas una tarjeta gris neutro. Por ejemplo, Canon dice una tarjeta gris neutro en las cámaras profesionales y en las otras no, porque ya asumen que no todo el mundo tiene una carta gris neutro. Además vale como 30 euros una Lastolite de estas, o sea, son caras. Y una pregunta, espera, a partir de esta que nos hace el oyente. ¿La carta de gris sirve igualmente para medir exposición igual que temperatura de color? Exactamente. Sí, ¿no? Bueno, sí, de hecho... Creo que sabía la respuesta, pero bueno. De hecho, si pones una carta de gris neutro y pones el exposímetro en cero... A cero, en teoría, están midiendo. Ya tienes una buena exposición, no solo para la carta de gris, sino para todo lo que reciba la misma luz. Perfecto, pues nada, eso, Sebastián, muchísimas gracias por tu pregunta. Intentaremos no utilizar algunas palabras, ya que no sois desde Argentina. Pues, por ejemplo, coger y estas cosas que yo lo digo muchísimo mal, ¿no? Y queda muy mal. Bueno, a mí no, es que queda muy raro. Yo no estoy acostumbrado, pero sí. Nada, seguimos con Miguel Sevilla, que se ríe y nos dice, Pera, aunque nos rompas el tímpano con la tos, ya en 2 o 3 capítulos, dice, se te agradece las enseñanzas. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que no era, como dejé un comentario, no era consciente de la hipersensibilidad, porque aunque no lo parezca, yo estoy tosiendo girándome del todo, o sea, pero no, son muy sensibles. Brutal. Dice, bueno, se agradecen mucho las enseñanzas, de hecho me interesa también la iluminación continua. Dice, existen sockets con capacidad para 4 o 5 lámparas. ¿Podrían alcanzar la capacidad de un flash o podrían ser suficientes para hacer fotos de estudio? ¿Podrían servir para fotos en exterior? Obviando si existe donde conectar, claro. Como dije, se agradece a ti y a Frank. Pues nada, muchas gracias a ti, Miguel, y bueno, yo tengo también opinión propia sobre la luz continua, pero a ver, a tu pregunta, ¿pueden llegar a tener la misma cantidad de luz? Difícil. Es difícil. Muy, muy difícil, por no decir casi imposible, ¿no?
Más que nada porque una es de descarga y la otra es continua. Y la diferencia está en que una da toda la energía en una fracción de segundo y la otra la tiene que mantener constante y además sin fluctuaciones. Sí. Entonces es muy, muy difícil. Yo tengo una De hecho, salvedad. existen algunas de luz continua, por ejemplo, los cañones, lo que son cañones de alta presión, Que lo comentábamos para cine. que se utilizan mucho en cine y se utilizan en pasarelas, que dan muchísima potencia, pero con unos consumos altísimos, brutales, muy bestias. Y además desprende mucho calor, que ese es el otro inconveniente. En un espacio cerrado, como es un estudio, una fuente que dé mucho calor, el problema que te vas a encontrar es que, bueno, en invierno igual lo agradeces, sí, pero en verano es es brutal, vamos, que no aguantas. Sí, yo iba a hacer la salvedad pues del tema de la luz LED, que parece que por ahí va un poco el futuro de la. Bueno, yo de la luz estuve, continua. como comenté en otro programa, estuve reunido con una empresa que hace LEDs. De hecho, hacen investigación en el mundo de LED, y entonces están haciendo ahora unos experimentos sobre dar capacidad a un LED de un destello en una fracción de segundo todavía más rápida incluso que un flash. Ahora, ¿cuál es la concentración de LEDs que hay que poner y cuál es la potencia y tal? Bueno, ya me lo dirán, pero no lo veían como algo posible, pero no lo veían fácil. Bueno, pues nada, eso, gracias a ti por la pregunta y seguimos un comentario anónimo que nos dice: muchas gracias por este curso que no me pierdo ni un solo día y no importa la duración. Me gustaría escuchar en cada capítulo recomendaciones o trucos que puedan ayudar a un manejo efectivo en cada caso. Por ejemplo, utilizar el flash en las fotos tomadas a mediodía para evitar sombras. ¿Cuál es la mejor manera de darle uso a este flash? Gracias, son excelentes fotógrafos. Pues nada, muchas gracias, y es un poco lo que intentamos, sí, ¿no? eso lo comentamos, es flash de relleno. Sí. El flash de relleno es esto, es simplemente dar un poco de luz en la zona de sombras con el sol, cuando el sol está muy alto. Yo siempre lo digo, o sea, yo no entiendo hacer una fotografía de modo publicidad en exteriores sin utilizar el flash, por mucho que tengas el sol es una fuente de luz Muy dura, ¿no? constante, por decirlo de alguna forma, pero que evidentemente tiene matices, y esos matices no siempre te interesan. Claro. Y no puedes, por ejemplo, poner a la modelo mirando hacia la luz del sol, porque cerrará los ojos, entonces tienes que... Está muy raro. Que ponerla de espaldas o ponerla de lado, entonces tienes que poner difusores. Pero lo que tú dices es esto, ese sería un ejemplo práctico, el flash de relleno. Bueno, en el siguiente programa, de hecho, empezamos a hablar de los modificadores, de flashes y de modificadores de luz en estudio. Precisamente, pues bueno, aquí tendremos montones de ejemplos prácticos para utilizar todo tipo de modificadores y conseguir unos efectos o conseguir otros. Y bueno, y como también luego iremos a los flashes de estudio llevados a exteriores, que son los flashes autónomos, como los flashes de Zapata, pero a lo bestia, pues ahí os daremos más pautas también. Muy bien, pues nada, gracias y cuando quieras la siguiente pregunta pues nos la haces. Seguimos con Pedro Doblado, que nos dice: hola chicos, enhorabuena por el programa, gracias. Con respecto a la duración de los mismos, a mí se me hacen cortos, pero ya me complicaría la vida pensando en el tiempo, que es más importante la calidad del contenido. Un abrazo. Pues sí, eso es lo que pensamos un poco nosotros. Sí. Pero bueno, como teníamos esa duda, por eso os la lanzamos. Sí, ahora no sabíamos si es que se estaban haciendo. Entonces, bueno, lo vemos un poco más claro, que al principio no importa tanto. De hecho, no vamos mirando el reloj, acabamos cuando pensamos que ya el tema no lo vamos a estirar más porque sería artificial. Muy bien, y luego Lea Yals, que ya nos ha hecho un montón de comentarios y muy agradecidos, nos dice que le gustaría que durasen lo máximo posible. Estos podcasts son de mis favoritos y entre más mejor. Gracias por vuestro trabajo y tiempo. Bueno, eso también. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti por escucharnos. Eso me pasa a mí cuando yo escucho muchísimo podcast también y eso, y me pasa, claro, cuando te gusta un tema o te gusta quien lo explica y eso, pues... Yo es que a mí con los podcasts supongo que me pasa lo mismo que con las fotos. O sea, no me gusta ver las fotos que hacen los demás, por eso no soy de buscar fotos ni mirar fotos. Y tampoco soy, pero porque no me gusta influenciarme. Todos creo que somos un poco influenciables en ese sentido, y yo no creo serlo mucho, pero pese a eso supongo que tampoco tengo esa curiosidad. Y con los podcasts me pasa lo mismo. Tendría que escuchar alguno, pero no. Bueno, a mí sí me ha gustado tú, hace años que los llevo escuchando y eso. Tú siempre ya lo has comentado. Siempre me ha gustado, y bueno, de hecho una de las razones... Bueno, escucho mucho la radio, eso sí, es que en el coche. Viene a ser lo mismo, solo que esto, pues eso, lo escuchas. Es más, te descargas lo que te interesa, entonces bueno. Esa es la ventaja, Sí.
Pues muy bien, no tenemos más preguntas por hoy. Entonces, bueno, yo quería recordaros el tema de los talleres que hacemos cada semana. El día 19 de noviembre tenemos el de Boudoir, que bueno, lo digo para que lo sepáis porque lo repetiremos en un futuro y en otras localizaciones, porque el taller está completo ya, el del día 19, y el que sí nos quedan plazas es el día 26 de noviembre, que será el taller de fotografía de bodas. Lo realizaremos en localización, nos desplazamos a un hotel al lado de Barcelona, muy cerquita de Martorell. Y nada, nos veremos allí, pasaremos el día entero pues con Pera, y estaré yo también, y Maciek, que es el ayudante del estudio, el que está normalmente aquí en Estudio Lightroom, y estaremos todo el día allí pues con dos modelos, chica y chico, haciendo de novios y disparando tanto en la suite del hotel como en los jardines. Sí, salones, jardines, probaremos en todos sitios. Claro, iluminan interior también y eso, entonces... Bueno, que si os interesa, pues es un curso algo más caro que los que hacemos aquí, pero ten en cuenta que incluimos... Es un día completo, con la comida... Es un día completo, incluimos la comida, el desayuno y bueno, estaremos entre 10-12 horas probablemente por allí, o sea que bueno, creo que también está contenido en precio. Será denso, también, o sea que os aviso para los que vengáis, venís con un blog. Entonces, como hace varios programas que no lo decimos... que sepáis que tenéis el 20% de descuento poniendo la palabra podcast en la compra, en el cupón descuento al final del carrito de compra. Y bueno, a partir del 26 haremos un par más de talleres en diciembre, que creo que no están colgados todavía en la web, y ya luego pues ya nos vemos de cara a enero, porque en diciembre es un mal mes, porque bueno, las fechas navideñas y eso siempre lo complican. Siempre son complicadas. Y nada, nos despedimos entonces por hoy, pero como siempre pues os pedimos una valoración de 5 estrellas en iTunes. ¿Y por qué esta valoración de 5 estrellas? Porque nos ayuda muchísimo a tener más visibilidad entre todos los programas. Cuantas más preguntas hayan, pues mejor. Sí. ¿no? Entonces es el comentario, la valoración de 5 estrellas y un me gusta o un comentario en iVoox por lo mismo, porque nos hace tener más visibilidad y llegar a más gente y poder ayudaros un poco mejor. Así que nada, Pera, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.